hacer comunidad y poder ser parte de esta gran familia. O le podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Bueno, a ver, ¿quiénes no vinieron hace 8 días? Levanten la mano. No les voy a hacer nada, pero vamos a ser sinceros. ¿Quiénes no vinieron hace 8 días? Una cuarta parte, bueno, de los que estamos aquí. Bueno, yo les preguntaba quién no vino hace 8 días, porque voy a repetir toda la predicación. Y los demás van a decir, ¿y yo qué culpa tengo de que repita eso? Bueno, no, realmente yo creo que Dios los ama, sobre todo a los que no vinieron hace 8 días, un poquito más, o Dios tiene gracia y misericordia de ustedes, porque voy a hacer un resumen en 2 minutos, en 3 minutos, de lo que vimos hace 8 días. ¿Está bien? A ver, los que sí vinieron hace 8 días, ¿qué ejemplo pusimos? ¿Con qué concluimos la enseñanza de hace 8 días? ¿Qué pasó? ¿De la casa de Toño? ¿Cómo que la casa de Toño? Ya tienen hambre. ¿De qué hablamos? De Jesucristo, se la saben. Se saben varias. ¿Para qué les pregunto, verdad? Estamos hablando de crecimiento y estamos hablando de multiplicación, pero específicamente vimos el ejemplo con Pedro y con Juan que suben al templo a orar y se encuentran a un cojo en la entrada. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Ya nos acordamos? Bueno, en el ser humano, todo ser humano tiene etapas de crecimiento. ¿Es así o no? Hablamos un poquito de que comenzamos siendo recién nacidos, luego vamos creciendo y somos niños, vamos creciendo, somos adolescentes, después jóvenes, después adultos y después veteranos, con toda la experiencia del mundo. ¿Sí o no? Así como sucede en lo natural, debe de suceder en lo espiritual. Cuando alguien ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida, amén. Somos recién nacidos y empezamos a ser alimentados y va pasando, transcurriendo el tiempo y vamos creciendo. El alimento empieza a ser diferente. Hoy en día, yo esto lo experimenté con Renata, con Santiago no tanto, ahorita te voy a decir por qué. Con Santiago nada más le dábamos leche y luego leche y luego leche y hasta los 11 años siguió tomando leche. No, no es cierto. Pero a lo que yo voy es a esto. Con Renata, la pediatra nos dijo, primero le vas a dar leche y luego le vas a dar fruta y primero va a ser, verdura y va a ser verdura verde y luego le vas a dar fruta, pero no se te ocurra darle fruta amarilla porque primero va la fruta de no sé qué color, así de detallado y así de específico. Antes, ¿qué pediatra ni qué pediatra? ¿Sí o no? La primera semana y ya le quería dar atole. No te digo lo que hacía el Comanche. Ya le daba su fórmula y el Comanche sentía como que le hacía falta algo a la mamila. Ponle 2 cucharadas de chocomil con media de azúcar, le decía Sandra. No, pues el niño bien contento y bien acelerado, ¿verdad? Hay diferentes tipos de alimentos según ¿qué? La edad y según la etapa del niño, ¿sí o no? Con la finalidad de que vaya creciendo correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede en las cosas de Dios. Lo mismo sucede en lo espiritual. Y de lo que yo hablaba hace 8 días con este hombre cojo de nacimiento que era puesto y llevado a la puerta del templo para pedir limosna, es que yo te decía que ese hombre podía escuchar lo que sucedía en el templo, podía ver lo que sucedía en el templo, veía cómo la gente entraba con el propósito
de tener un encuentro con la presencia de Dios porque en sus vidas había necesidad. Pero todo este tiempo el cojo solamente se convirtió en un espectador, en un oidor. Y yo te decía que muchas veces nos hemos acostumbrado a ser solamente espectadores de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. ¿Te acuerdas que te ponía ejemplos? Y yo te decía, pero ¿por qué vamos a ser espectadores si la presencia, la gloria, el amor, la libertad, todo lo que Dios quiere darnos, también es para nosotros? No es para algunos cuantos, es para todos. Pero para todo aquel que quiera seguir creciendo y que quiera más de Dios y menos de Él, o sea, de nosotros mismos. ¿Cuántos queremos más de Dios? Entonces tú estás decidiendo, yo quiero crecer. Yo no me quiero quedar en la puerta, yo ya no quiero ser un espectador. Así como he visto que Dios toca la vida de varias personas, yo quiero ser parte yo voy a entrar, yo voy a ser parte de la presencia y le voy a decir a Dios que me llene, que toque mi corazón, que me quebrante, que me regale un milagro. Amén. ¿Sí o no? Pero yo lo tengo que pedir. Yo lo tengo que hacer, yo me tengo que levantar, yo no me puedo quedar más tiempo solamente en la entrada cuando tengo toda la oportunidad para entrar al templo. Amén. Detrás de ti viene mucha gente. Cuando el cojo se le afirmaron los pies, recibió el amor de Dios a través de la vida de Pedro, recibió el milagro de Dios. Él entró, alabó, adoró, gritó, brincó, celebró, se gozó, y eso fue notorio a miles de personas. Y eso fue un buen pretexto, por así decirlo, para que Pedro y Juan pudieran anunciar, poniendo el testimonio y el ejemplo de esa persona, y se convirtieron 5,000 personas. Por un hombre, por el testimonio de una persona, porque decidió ya no quedarse en la entrada, ya no ser un oidor olvidadizo, ya no ser solo un espectador, sino ser parte de todo lo que Dios quiere hacer y darnos. Amén. Listo, creo que me tardé 5 minutos, pero eso fue lo que aprendimos hace 8 días. Ahora sí, voy a entrar en materia en este tiempo. La diferencia entre un seguidor y un discípulo. Hemos estado también hablando de eso. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque estamos hablando de crecimiento y multiplicación. Yo no puedo conformarme solamente con ser un seguidor. Yo no puedo conformarme con ser solamente un creyente. Yo no puedo conformarme con ser un simpatizante. Yo no puedo conformarme solamente con venir cada 8 o cada 15 días a la iglesia. No, estamos hablando que quiero crecer y que necesito más de Dios y menos de mí. ¿Estamos? ¿Estamos aquí, iglesia? La diferencia entre un seguidor y un discípulo: miles de personas seguían a Jesús. ¿Por qué crees que lo seguían? Porque los alimentaba, porque había sanidades, porque había milagros, porque había libertad. Y había miles de seguidores de Jesús. Pero solamente un discípulo y su familia y un amigo estaban en la cruz con él. Yo espero y deseo y estamos buscando que con estas enseñanzas anhelemos no ser de los miles, pero sí de ese discípulo, de esa familia, de esa gente cercana con Jesús. Y quiero decirte algo más: ya no hay nada que nos estorbe para ser un discípulo, para seguir a Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver
Gálatas capítulo 4. Ese es el versículo con el que vamos a empezar. Y quiero empezar viendo este versículo porque te he estado hablando de la importancia de crecer. Hace un momento te hablé de la alimentación. Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Siendo Jesús niño, Él crecía. Crecía en un tema espiritual, un alimento espiritual, pero también crecía en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia. Hace rato te hablaba del alimento espiritual que necesitamos todos para ir creciendo y desarrollando. Y ahora quiero mencionarte de que también el crecimiento se tiene que dar a través de sabiduría, a través de conocimiento, a través de inteligencia. Y ahorita te voy a poner un ejemplo con este versículo. Gálatas 4:1, ¿ya lo tenemos? Ahorita nos falló este proyector, pero bueno, tenemos este. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿El heredero es qué? ¿Cuántos somos herederos? Iglesia, familia, eres heredero de Dios, porque eres hijo de Dios, porque Dios te adoptó, porque Dios te amó, porque Dios te escogió, porque Dios te llamó, porque dice la palabra que Él nos atrajo con cuerdas y con lazos de amor por su gracia y por su misericordia. No lo merecía, pero eso es la gracia y la misericordia que me da aún sin merecerlo, y lo que merecía no me lo dio, me dio todo lo contrario. Merecía castigo, juicio y condenación, y Él me dio sanidad, libertad y prosperidad. Eso es la gracia y eso es la misericordia. Soy hijo de Dios y soy heredero de Dios, y Dios me heredó 2 testamentos, y en esos testamentos puedo ir descubriendo lo que me toca, lo que Dios me dio, la bendición de Dios, su palabra, la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este versículo dice que somos herederos, pero hay un problema o hay un peligro: que siga siendo niño. Soy hijo de Dios, sí, soy heredero, pero tengo que ver si soy niño o ya no soy ese niño y estoy creciendo. Hay un peligro, voltea hacia acá, porque si soy niño, aún siendo heredero de todo, no puedo echar mano de la herencia hasta que crezca, hasta que cumpla mayoría de edad, hasta que sea un adulto. ¿Estamos aquí? Y mientras eso no pase, la palabra de Dios allí en Gálatas dice: si el niño no crece, será como un esclavo, aunque es heredero de todo, aunque es señor de todo. Pero si no crece, si no echa mano de lo que Dios le da, va a ser como un esclavo. Pero este versículo termina diciendo algo muy importante. Dice: el niño, para que crezca y deje de ser como un esclavo, dice, tendrá que estar bajo tutores y cuidadores. Voltea hacia acá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay maestros de vida, que hay tutores y cuidadores que nos van a ayudar para ir ¿qué? Para ir creciendo. Voltea hacia acá. Necesitas identificar a ese tutor, necesitas identificar a ese cuidador, necesitas identificar a ese maestro que se te ha asignado para tu desarrollo, para tu crecimiento. Amén. Es muy importante
tener un aprendizaje tomando enseñanzas de estos tutores y de estos cuidadores. Yo les he platicado en diferentes ocasiones que la verdad me fue muy mal en la escuela con mis maestros. Y la clásica, yo siempre le decía a mi mamá cuando iba con malas calificaciones o cuando ya se acercaba la firma de boletas, ¿sabes por cuál me iba? Es que le caigo mal al maestro. Es que ya me tienen la mira. Decía, ya me agarró tirria al maestro. Ah, sí le caigo mal. Pero yo provocaba que le cayera mal. ¿Sabes por qué? Porque era un completo relajo en el salón. No ponía atención, me la pasaba jugando, me la pasaba de maldoso. Y pues, ¿quién va a querer a alguien así? Si está el maestro, pues obviamente le voy a incomodar, le voy a echar a perder su clase, voy a hacer que trabaje más con un niño así. Ahora lo entiendo, antes no. Y entonces los maestros, ¿por quiénes se iban? Por los que ponían atención, los aplicados, los que sacaban buenas calificaciones. Y entonces, ¿qué decíamos nosotros? Yo decía, no, es que el maestro tiene sus consentidos. Pues sí, porque hay quienes le echaban ganas y hay quienes no le echaban ganas. Por muchos años estuve así batallando. Yo no sé cómo pasaba de año de milagro. Bueno, sí sé, luego les platico. Pero llegó un momento donde trajeron a una maestra que no era de esta zona, que venía de otra zona escolar, pero quién sabe por qué llegó ahí. Y entonces yo dije, pues maestra nueva, año nuevo, pues a ver qué pasa. ¿Sabes qué es lo que pasó? Yo me seguí portando exactamente igual. Pero ella me veía diferente a como los demás maestros ya se habían acostumbrado a verme. Seguía siendo el mismo relajo, pero ella tenía algo que hacía ver a los demás y hacía sentir a los demás con valor. Y cuando esa maestra empezó a tener ese trato conmigo tan diferente y tan especial, donde apenas yo podía sacar 7 y ella me felicitaba, y yo, chirrión, ¿cómo que me vas a felicitar? No, es que yo sé que te estás esforzando, Iván, porque yo sé que te cuesta trabajo, pero veo que te estás esforzando, quiero felicitarte, yo sé que el siguiente examen vas a sacar una mejor calificación. Yo me quedé frío. O sea, ¿qué le pasa a esta maestra? Una maestra que creyó en mí y me cambió la vida hablando académicamente. Ya le empezaba a competir a los de la escolta y decía, ¿qué óboles? Te quiero decir algo. Yo no sé cómo te trató la vida. Posiblemente te ha tratado o te trató muy, muy, muy fuerte. Y tal vez en ese trato y en ese recorrido hubo muchas personas que dejaron de creer en ti. Pero quiero recordarte esto. Hay alguien llamado Jesús que siempre ha creído en ti. Esa maestra, ¿sabes qué me impactaba? Que me escogía, que me decía, a ver Iván, Pichardo me decía, a ver lee, a ver borra, a ver escribe, y a mí me traía, pero, o sea, no, me sentía importante. Me sentía importante. Iván, ya no quiero que te sientes hasta atrás, siéntate aquí adelantito. Aquí te quiero conmigo. Y yo, no, sentía bien. Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros.
Ahora estamos con el mejor maestro, con el que ha creído en nosotros, y aunque sigamos delatosos, va a seguir creyendo en nosotros. ¿Estamos? Hay una frase que dice, no sé, seguramente la ha escuchado, que dice, el alumno debe de superar ¿a quién? Al maestro. Y cuando yo veo esa frase, yo digo, ¿será posible que el alumno supere al maestro? Y entonces esta no es una cuestión del alumno, esta es una cuestión del maestro. Que como maestro yo anhelo y deseo que mis alumnos crezcan más que yo. ¿Estamos aquí? Hay un versículo en la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 12, donde dice, de cierto les digo, dice Jesús, el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también y aún mayores. El alumno superando al maestro. Pero no es porque el alumno quiera superar al maestro, no es un deseo del alumno, es un deseo del maestro. ¿Cuántos somos papás? También somos maestros, quieras o no quieras. Y no como papás anhelamos y deseamos que nuestros hijos alcancen lo que nosotros no alcanzamos. ¿Sí o no? Y puedan entonces superarnos y lograr lo que nosotros no pudimos lograr ni alcanzar. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, a los que estaban creyendo en Él, a los que estaban siendo testigos de lo que Jesús no solamente decía, sino hacía. Y entonces Él les decía, si ustedes creen en mí, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer y aún mayores. Jesús creyó en ti a pesar de todas nuestras carencias. Honremos su legado y busquemos más de Dios y menos de nosotros. Busquemos ir creciendo, levantándonos, dando pasos de fe y de obediencia para no solamente ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de todo lo que Dios me está preparando y capacitando. Amén, amén. Pablo decía lo siguiente: yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro va a edificar encima, pero cada uno debe de mirar cómo está sobreedificando su vida. ¿Cada uno qué? Si me ayudan con el piano. Cada uno debe darse cuenta cómo está sobreedificando su vida. Y dice ahí más adelante, hay madera, heno, hojarasca, tú escoges oro, plata o piedras preciosas. ¿Qué anhelas y qué deseas tomar y agregar a tu vida? ¿Qué tipo de valor quieres agregar a tu vida para que en un momento dado tú eches mano de lo que has tomado por gracia y puedas darlo por gracia en otras personas? ¿De quién, según este versículo, dependía el crecimiento? Dependía de uno mismo. Antes pensábamos, bueno, al menos yo pensaba equivocadamente de esta forma: mis hijos tienen que ir al mejor colegio para buscar una mejor educación. Error. La mejor educación se da en casa.
Yo no puedo dejarle la responsabilidad a otras personas, responsabilidad que me toca a mí. No tiene que ver si es el mejor colegio o el peor colegio. Tiene que ver los valores, los fundamentos, los cimientos que uno le transmite a sus hijos. A través del amor, a través del respeto, a través de la tolerancia. Esa es la mejor educación. No tiene que ver la educación y el crecimiento con una institución, con una escuela, con un maestro o con un director. Si lo trasladamos a la iglesia es exactamente lo mismo. El crecimiento no depende de la iglesia en la que estás. El crecimiento no va a depender del pastor o del líder que tienes. Porque finalmente la enseñanza ahí está, la palabra ahí está, el alimento ahí está, pero va a depender de tu necesidad. Va a depender de lo que quieras tomar, de lo que quieras llenarte, de lo que quieras alimentarte. Estamos solamente siendo preparados y capacitados a través de la palabra de Dios. Pero el crecimiento voy a manifestarlo afuera cuando lo que yo vine a aprender y a recibir en esta casa lo empecé a poner en práctica afuera. Allí hay crecimiento. Y Pablo le decía, cada uno debe darse cuenta cómo está sobreedificando su vida, qué le quiere agregar a su vida para ir creciendo. Pablo también escribió y le dijo a Timoteo, siendo Pablo como ese maestro para Timoteo, y le decía, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero mira lo que Pablo decía, es tu responsabilidad, es tu compromiso. La diferencia entre un seguidor y un discípulo es la responsabilidad y el compromiso para poner en práctica lo aprendido. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La diferencia entre un seguidor y un discípulo es el compromiso y la responsabilidad de poner en práctica lo aprendido. Amén. Y quiero concluir con este ejemplo. Hechos, capítulo 8, versículo 5 en adelante. ¿Sabes? El pasaje que te mencioné al principio, donde Pedro y Juan suben al templo a orar cada día a la misma hora. Pedro y Juan, aunque ya no estaba Jesús físicamente, habían formado y habían hecho en ellos un compromiso y una responsabilidad para poner en práctica lo que aprendieron y lo que recibieron de Jesús en 3 años. Y lo que ellos hacían al ir al templo era ir a orar, a tener un encuentro con la presencia de Dios, y lo que sucedía es que estaban avivando el fuego que Dios había puesto en sus corazones. Quiero recordarte esto, iglesia. Dios ha puesto cosas valiosas, importantes. Dios ha puesto un fuego en tu corazón, pero solamente es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener el fuego y avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Esa es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Compromiso y responsabilidad para poner por obra lo aprendido. Listo. Hechos capítulo 8, versículo 5. Mira, voy a leerlo rápido, me va siguiendo y voy a detenerme brevemente en algunos puntos. Hubo un hombre llamado Felipe, evangelista tremendo, discípulo,
que se comprometió, que no se conformó, que siguió creciendo. Y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo a toda la gente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Voltea hacia acá. Un hombre llamado Felipe, discípulo de Jesús, era parte del reino de Dios. Estaba creciendo en el reino de Dios, estaba extendiendo el reino de Dios y hablaba de Jesucristo. Y cuando él hablaba de Jesucristo a la gente escuchaba, la gente recibía y había libertad, había sanidad, había milagros. Es decir, el reino de Dios había llegado a esa ciudad por un hombre llamado Felipe que hablaba de Cristo. No hablaba de él, hablaba de Cristo. Y seguramente podemos recordar entonces cuando Jesús decía: ustedes han creído en mí, han visto lo que he hecho, ustedes van a hacerlo de una forma mayor. Nada más por tiempo Jesús estuvo 3 años, pero ellos estuvieron más años estableciendo y extendiendo el reino de Dios. Bien, sucedió algo más. Lo sigo leyendo. Pero había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ya les he dicho varias veces, no es el gran varón. Simón es diferente. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Entonces, ¿qué era? Un mago. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Lo sabía qué? Engañado. ¿Y se hacía pasar por quién? Por alguien. Estaba ocupando el lugar que no le correspondía. Estaba fingiendo. Había apariencia. Había un disfraz. Había caretas. Y se hacía pasar por un discípulo. ¿Estamos? Mira lo que pasó después. A toda la gente le oía, desde el más pequeño hasta el más grande, y ellos decían: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas ya les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, entonces la gente de ese lugar puso en una balanza a Simón el mago y del otro lado puso ¿a quién? A Felipe. ¿Y qué dijeron? Ya nos dimos cuenta que Simón el mago nos engañó por mucho tiempo porque nos hizo creer que ese era el poder de Dios. Pero ahora que conocemos a Felipe y escuchamos que Felipe habla de Cristo y vemos todo lo que está sucediendo por medio y a través del nombre de Jesucristo, ahora vemos que este es el verdadero poder. ¿Cuántas veces nosotros no estábamos como la ciudad de Samaria? Buscando una salida, buscando una respuesta. Y decíamos: ahora sí, aquí ya la encontré, esta es la buena, y nos dábamos cuenta que no. Hasta que escuchamos hablar de Cristo. Y dijimos: este es el verdadero poder de Dios. Y aquí me quedo. Y aquí me quedo. Entonces mira lo que sigue diciendo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, entonces esas personas, fíjate lo que hicieron. Primero, creyeron. Diga conmigo, creyeron. Número 2, se bautizaron. Y mira lo que dice ahí. También creyó Simón mismo. ¿Cuál Simón? El mago, no el gran varón, el mago.
El mago también finalmente creyó lo que Felipe decía. Y también el mago se bautizó. Y no solamente eso, Simón el mago estaba muy cerca de Felipe y se estaba convirtiendo en un seguidor de Felipe. ¿Cuántos de aquí hemos creído? ¿Cuántos de aquí hemos sido bautizados? Eso no es garantía. Eso no es suficiente. Qué bueno que hemos dado ese paso, pero quiero decirte esto, hay más. Hay más. No podemos conformarnos, necesito crecer. Mira lo que sigue diciendo este pasaje. También creyó Simón mismo, fue bautizado y estaba siempre de pegoste con Felipe. Y viendo las señales, el mago veía las señales y veía los milagros que se hacían, se quedó atónito. Simón creyó, fue bautizado, se convirtió en un seguidor de Felipe. No se trata solamente de hacer por ver, es hacer por lo que creo, porque hay un contexto, porque hay una convicción para poderlo hacer. No caigamos en este error. Voltea hacia acá. Yo te decía, ya no podemos ser más espectadores, ya no podemos ser más oidores olvidadizos. No, tengo que ser un hacedor. Tengo que ser parte de la presencia y de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y yo no debo de hacer las cosas porque los demás lo hacen. Por ejemplo, hemos hecho últimamente aquí en la iglesia los bautizos. Y para los bautizos hay un contexto, hay una enseñanza. Para que entonces cada uno, con base al contexto, crea y tenga la convicción para hacerlo por convicción, no por imitación. Iglesia, no hagas nada por imitación. No hagas nada porque los demás lo hacen. No, hazlo porque tienes el contexto de la palabra y de la herencia que Dios te ha dejado. Créelo, ten convicción y entonces hazlo. La palabra te va a respaldar. La palabra te va a respaldar. Felipe, cuando habló en Samaria, hablaba de Jesucristo y le seguían señales, milagros y prodigios porque la palabra lo respaldaba. Porque Felipe hablaba no porque Pedro y Juan hablaban lo mismo, no, porque él tenía un contexto, porque él tenía una convicción, porque él creía lo que Jesucristo había venido a hacer a este mundo. No solo es hacer por ver, es hacer por lo que creo. Hay un contexto y una convicción para hacerlo. No se trata de ver para creer, se trata de creer para hacer. Y ahí viene el crecimiento. Hubo un problema en la vida de Simón. Aparentemente ahí la llevaba, pero había algo en su corazón, algo que no había sido tratado. Solamente había una apariencia. Y mire, voy a seguir leyendo y con esto termino. Déjeme ver en dónde me quedé. Ya vi. Me quedé en que Simón se quedó atónito de ver todo lo que estaba pasando a través de Felipe, cómo Dios usaba la vida de Felipe. Pero después dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A quién? A Pedro y a Juan.
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero ¿quién estaba ahí? Simón. ¿Y qué estaba haciendo Simón? Vio cómo por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Imagínate, voltea hacia acá. Simón estaba atento, ya estaba maravillado con lo que Felipe estaba haciendo y lo que estaba pasando en ese momento. Y de pronto llega Pedro y Juan y van con la gente que ya había creído y se había bautizado. Los reúnen a todos y Pedro y Juan empiezan a imponer las manos sobre ellos, empiezan a orar para que recibieran la llenura del Espíritu Santo, y empiezan a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y Simón viendo. Por eso te decía hace rato, no se trata de ver para hacer. No, se trata de tener el contexto de creer para entonces hacerlo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, Simón se acerca con Pedro y le dice lo siguiente: Pedro, ahora entiendo que este tiempo Dios lo tenía preparado para mí. Ora por mí. Necesito la llenura del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. Yo no sé qué es lo que Dios tenga preparado para mí, pero de una cosa estoy seguro: necesito más de Dios y menos de mí. ¿Eso le dijo Simón a Pedro? No. ¿Sabes qué le dijo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta lo que tú tienes? Le ofreció dinero. Había un problema en su corazón. Déjame decirte esto. Simón quiso tener el don de Dios porque vio que lo tenía Pedro y Juan, y muchas veces nosotros solamente buscamos el don para tenerlo sin tener la llenura del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. El seguidor va a demandar, va a estar pidiendo, pero no va a estar dispuesto a dar, porque piensa que lo que ha recibido tiene que ver con, cuando no tiene nada que ver con eso. Y entonces a la hora de dar le va a costar trabajo, y entonces va a querer decir: bueno, te puedo dar, pero ¿qué me vas a dar tú? No he crecido. Necesito ser un discípulo. Necesito crecer. Termino ahora sí. Simón le dice a Pedro: le dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ve nada más. Simón quería el reflector. Simón quería la atención. Simón quería ser visto. Dice, al que yo quiera y le ponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, a ver, espérame tantito, regrésate.
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Punto número 1. Pedro es usado por Dios para confrontar a Simón con el problema que había en su corazón. Indirectamente Pedro se convierte en ese tutor y en ese cuidador para Simón. Voltea hacia acá. El tutor y el cuidador no siempre te va a decir cosas bonitas. Al contrario, el cuidador y el tutor, el maestro, muchas veces tiene que exhortarte. ¿Estamos aquí? Muchas veces te tiene que decir en lo que estás mal, lo que estás haciendo, lo que estás pretendiendo hacer. Y entonces Simón lo primero que le dice es: hay un problema en tu corazón. Número 1, le dice: tu corazón no está alineado con el corazón de Dios. Tu voluntad no es la voluntad de Dios. Como diciendo: necesitas más de Dios y menos de ti. Por esto. ¿Qué más le dice? Número 2, le dice: arrepiéntete de tu maldad. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Simón por medio de Pedro? Que no solamente su corazón no era recto, sino que en su corazón había maldad. Qué fácil para Simón decirle: yo te lo compro, dámelo. Qué fácil pagar el precio, es decir: necesito la llenura del Espíritu Santo, no quiero el don, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y Dios te va a decir: ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Sí. Entonces Dios me va a decir: vacíate para que puedas recibir mi llenura, porque estás bien lleno donde tu corazón no es recto, donde hay maldad, donde tienes una prisión, donde hay amargura en tu corazón, donde hay odio, resentimiento, coraje, falta de perdón, amargura. Voltea hacia acá. Entonces le tengo que decir a Dios: sí, ya no quiero fingir, ya no quiero aparentar, ya no quiero hacerme pasar por algún grande para que la gente me siga y para que la gente crea en mí. No, necesito decirle a Dios: sí, mi corazón no es recto. Sí, en mi corazón hay maldad. Sí, en mi corazón hay una prisión todavía. Sí, en mi corazón hay amargura, porque hay odio, porque hay rencor, porque hay resentimiento, porque hay falta de perdón. Señor, pero yo ya no quiero esto en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué le dijo Pedro a Simón? Pídele perdón a Dios y arrepiéntete para que Dios te perdone, para que Dios traiga libertad a tu vida, para que recibas la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Simón cuando Pedro le está diciendo todo esto? Pedro le dice: ora a Dios. Pedro le dice: ruega a Dios. Hoy leímos, hoy parafraseé y te dije: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cada uno debe mirar cómo edifica su vida. No te quedes en la entrada. Necesitamos entrar al templo y llenarnos de la presencia de Dios. No hay que buscar el don, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes qué le dijo este ingrato de Simón a Pedro? Le dijo: ora tú por mí. Como diciendo: yo no voy a orar,
Pero ora para que nada de lo que has dicho me acontezca. Cabezón bruto, perdón que diga eso, ya lo tenías encima. No era de que te iba a acontecer, era que ya había el problema en ti. Necesitamos crecer. Y para crecer necesito vaciarme. Y necesito reconocer lo que hay en mi corazón. El tutor, el cuidador me va a ayudar, me va a enseñar, me va a decir. A veces no serán palabras fáciles o sencillas, serán fuertes. Pero no depende del maestro, del cuidador o del tutor, va a depender de mí.